Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la gloria del Padre pueda estar sobre usted y sobre su casa. Estamos seguros que Él va a bendecir su hogar por medio de este programa. Sea bienvenido al estudio de hoy que hemos titulado La ciencia de la verdadera educación. Creemos que si el Señor obra en su corazón, usted va a hacer reformas y cambios, no solamente en su vida, sino en la vida de sus hijos. Hoy vamos a tener un interesante tema que lo hemos titulado Influencia de la falsa educación. El tema de hoy lleva por título La influencia de la falsa educación. Y antes de entrar de lleno al tema, hagamos un breve repaso de lo que vimos en el estudio anterior. Y cómo el Señor, después de haberle dado tantos principios, leyes y ordenanzas a su santo pueblo, el pueblo de Israel termina rechazando los únicos principios que podían llevarlo a la salvación y al éxito. Tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, todos terminaron en la misma situación. El reino del norte con su último rey, Oseas, en el año 721 fueron llevados cautivos por Asiria. Y lo mismo repitió el reino del sur en el año 605, siendo llevados por Babilonia. Pero vimos en el estudio anterior que a pesar de que todo el pueblo de Dios perdió el propósito o no permitió que Dios cumpliese su propósito en el seno del corazón de este pueblo, Dios utilizó algunos fieles, algunos siervos suyos que sí aceptaron los principios educacionales que el Señor les había dado. Y me refiero a Daniel y a sus amigos en medio de la corte de Babilonia. Daniel, por medio de su carácter y por medio de los principios que tenía y por medio de las obras y de la fe, influenció mucho en el reino de Babilonia. La Babilonia que estaba llena de tanta idolatría. Era el centro de la idolatría en ese entonces, pero Daniel, estando ahí desde muy, pero muy joven, influenció no solamente en Babilonia, sino también en el gobierno de los medos y de los persas. Daniel, después de que por obra de él y de sus compañeros, tanto el rey Nabucodonosor como el rey Darío terminaron dando alabanza y gloria a Dios. En el año 535, justo cuando se cumplía la fecha exacta del término de la cautividad del pueblo judío, en el año 535, Dios utilizó a Daniel, porque no solamente influenció a Babilonia y a Nabucodonosor, sino también a Darío el Medo. Y también por medio de Daniel, Dios permitió que esta influencia llegase también al siguiente rey de los medos y los persas. En este caso hablamos de Ciro el Grande. Daniel también influenció en Ciro el Grande para que él cumpliese lo que el Señor había provisto, que era sacar a su pueblo de la cautividad. Y en el año 535 nosotros sabemos en la historia que Ciro el Grande dio el primer edicto para que el pueblo judío vuelva a su tierra, vuelva a reconstruir su ciudad. Y en esta primera salida salieron 50,000 judíos al mando de Zorobabel. Algunos años después, en el año 519, con Darío Istapes el persa, se dio el segundo edicto para que el pueblo judío, los que se habían quedado rezagados, los que se habían quedado en Babilonia, regresen. Dios le dio una segunda oportunidad para que regresen a la reconstrucción del pueblo de Dios. Y finalmente, en el año 457, en el edicto de Artajerjes, los judíos finalmente regresan a su ciudad para reconstruirla. Fijémonos en el
la línea profética que tenemos para darnos cuenta cómo cada uno de los reinos fueron levantados y terminaron según lo que Dios había instituido. Babilonia en el año 605 hasta el año 538. Los medos y los persas del año 538 hasta el año 335. Y vemos también la fecha de los tres edictos, que se dieron: 535, 519 y el último en el año 457. Cuando el pueblo de Dios salió en aquella fecha, a partir del año 457, ellos, para olvidar o dejar atrás o no cometer los mismos errores que fueron los que le llevaron a la cautividad, a partir del año 457, ellos tomaron muchas medidas para que no puedan caer de nuevo en la idolatría. Después de 49 años, en el año 408, terminaron de reconstruir los muros de la ciudad. Un poco de tiempo después, empezó a reinar, un poco más de 70 años, un nuevo reino, que era el Imperio griego. Empezó a reinar. Nosotros vemos en la Biblia que tanto el reino de Asiria, el reino de Egipto, el reino de Babilonia, los medos y los persas, y se ve en la Biblia abundantes historias y textos que estos reinos tenían relaciones con el pueblo de Dios. Pero encontramos un silencio, un vacío en la Escritura en cuanto a la relación del pueblo de Israel con el imperio de Grecia, el imperio macedonio. Con excepción de lo que se habla en el libro apócrifo de Macabeos, en la experiencia de Antíoco Epífanes. Pero después de la cautividad del pueblo judío, encontramos solamente en la Biblia 3 libros que se escribieron, 3 libros que nos muestran cuál fue la experiencia del pueblo judío después de salir de la cautividad, que es Esdras, Nehemías y Esther. Pero después de esto hay un silencio. No se habla de la experiencia o de la relación que tuvo Grecia al mezclarse, o de la influencia que tuvo el pueblo judío en Grecia. La Biblia no registra qué es lo que pasó en estos casi 400 años. Pues ahora vamos a estudiar la importancia que tiene de entender qué es lo que pasó en la influencia de este reino de Grecia al pueblo judío, porque creemos que tienen lecciones importantes para nuestro tiempo, porque fue el último ataque del diablo. El diablo sabía la fecha exacta, él conocía la profecía de Daniel capítulo 9 y sabía la fecha exacta en que aparecería Cristo y su ministerio. Por eso él preparó las condiciones más desfavorables para que el pueblo de Israel terminara rechazando a su Dios. Y vamos a estudiar qué es lo que pasó en la influencia que tuvo el imperio de Grecia en Israel, porque creemos que hay lecciones importantes que nosotros tenemos que aprender para no cometer la misma historia. Al principio, la educación que el Señor le había dado al pueblo de Israel era sencilla. Era en el campo, sin muchas cosas externas o materiales. El Señor quería una educación donde los jóvenes y niños se prepararan en las obras de la naturaleza. Si el pueblo de Dios se hubiera mantenido firme en esta educación, hubiera cumplido el firme propósito que el Señor tenía con ellos. Leamos la escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Veamos cuál era el propósito que Dios tenía para con su pueblo. Deuteronomio capítulo 4. Y el versículo 5 y 6 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó,
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlo pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, versículo 6, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Este era el propósito que Dios tenía para con su pueblo, que sea un pueblo sabio. Por eso le dio principios que lo harían sabios para la salvación. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, salió de la cautividad, pusieron tantas normas para no volver a caer en la idolatría. Pero a pesar de las tantas normas que tenían, el diablo tenía su último ataque. Y me refiero a la influencia griega. La influencia griega no solamente afectó al pueblo judío, sino que también afectó al mundo entero. Sus ideas, su filosofía. Con la muerte de Alejandro Magno el reino se divide, pero permanece la línea de pensamiento griego, esa línea llena de filosofías. Por eso es que nosotros hemos heredado, el mundo occidental ha heredado tanto prácticas como ideas de la cultura griega. Después de la muerte de Alejandro Magno no terminó esa filosofía. Los griegos defendieron su forma de pensar. Por eso hoy conocemos los grandes filósofos del imperio griego: Sócrates, Platón, Aristóteles, cada uno de ellos, que sus ideas han repercutido hasta hoy en nuestro tiempo. La cultura griega requería para su extensión una vida de ciudad, pues la ciudad tendría también a educar a los habitantes. Por eso la cultura que ellos tenían siempre trataba de mostrar las enseñanzas que ellos tenían por medio de esas grandes y entre comillas bellas ciudades que levantaron. O en una cita de historia podemos leer lo siguiente: la sofisticada cultura griega requería una colonización. La sofisticada cultura griega requería una colonización altamente desarrollada y una vida de ciudad. Y una vida de ciudad. Pero no era una ciudad con paredes y fortificaciones. Estaban más interesados en la utilidad de la ciudad para promover la cultura griega. Los reyes griegos fueron conocidos por establecer grandes ciudades, colonizar y mezclar culturas juntas bajo principios griegos. Al colonizar las grandes ciudades, Grecia retiraba a los pueblos que conquistaba de los humildes quehaceres. El único principio social que conocía Grecia era la vida de ciudad. Ellos utilizaban, y hoy lo podemos ver. Hoy podemos ver cómo esas ciudades griegas lo que trataban de mostrar era su filosofía, su cultura. Trataban de educar por medio de sus artes, de todo lo que ellos hacían. No lo hacían por gusto no hacían esas columnas embellecidas con arreglos. Eran para establecer sus ideas. Veamos una cita más. Imperios previos impusieron enérgicamente su cultura y religión sobre aquellas naciones que conquistaban, pero esto era siempre difícil. Alejandro fue el primer emperador en mirar la cultura nacional y la religión
aparte de lo militar. Aparte de lo militar. Alejandro Magno separó lo militar de, como dice la cita, de la cultura nacional, Él trató de ganar a los diferentes pueblos. Cada nación que conquistaba a otra nación trataba de influenciarlos con sus dioses, con su cultura, con sus ideas, pero lo hacían con la fuerza militar. Alejandro Magno cambió todo esto. Él, cuando conquistaba un reino, lo que utilizaba era la fuerza del dominio que ejercían los maestros intelectuales. Los empezó a ganar a los diferentes reinos con ideas. Su estrategia era muy, pero muy efectiva, pues en lo que Babilonia y los medos persas fracasaron, que era tratar de culturizar o de poner ideas, pero con la fuerza militar, Alejandro Magno lo logró, pues basó su influencia en crear un imperio basado en ideas y una línea de pensamiento, una línea de intelecto, que hasta hoy vemos los resultados de Grecia. No influenciaron por la fuerza, sino que crearon una línea de pensamiento. Grecia influenció en el mundo entero, en filosofía, en estilo de vida, en educación, en cultura, en idioma, pues tuvieron el plan de no influenciar por la fuerza externamente, sino meterse dentro de la mente de las naciones que conquistaban. Y el plan fue tan exitoso que hasta hoy, hasta nuestros días, vemos que la influencia de griega repercute hasta hoy. Esta influencia ha repercutido por todas las naciones, aún sin nosotros darnos cuenta. Pero lo que queremos ver ahora es la influencia que tuvo Grecia especialmente sobre los judíos. La influencia que tuvo Grecia especialmente sobre los judíos. Y vamos a ver cómo la influencia que tuvo Grecia sobre los judíos repercutió tremendamente, que al final los judíos terminaron rechazando a Cristo. Vamos a ver la siguiente imagen. Después de la división de Grecia tras la muerte de Alejandro Magno, se dividieron en sus 4 generales más representativos: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. A cada uno se le dio una extensión de tierra. Uno de los 4 generales que tomaron el control de la parte sur del imperio griego, como estamos viendo en imágenes, después de la muerte de Alejandro, fue la dinastía tolemaica, fue Ptolomeo I. Y él regía desde Alejandría, Egipto. Y fue esta dinastía, la dinastía tolemaica, la que influenció grandemente durante 400 años sobre el pueblo judío. Los Ptolomeos estuvieron muy deseosos de abrir las puertas de su filosofía y de su cultura a los demás pueblos que conquistaban. Ellos abarcaron el siguiente territorio. La dinastía tolemaica empezó a controlar el sur de Egipto, Judea y Fenicia y las regiones circundantes. Vemos que cada uno de los generales se les repartió diferentes naciones o diferentes lugares para que puedan así reinarlos. Esta influencia que tuvieron ellos sobre el pueblo judío fue de esta manera. Mire la estrategia de Ptolomeo I. Ellos invitaban a los líderes y a los gobernantes de los diferentes reinos a formar parte de la cultura griega y a formar parte en algunos aspectos del gobierno que ellos estaban instituyendo. Alejandro Magno
y Ptolomeo I eran muy amigables con los judíos. Y esto causó que en Alejandría existieran una población muy grande de judíos. La estrategia tolemaica fue meter la cultura y la filosofía griega en el pueblo judío a través de la educación, a través de la cultura, a través de las artes. Los judíos, al ver toda la enseñanza griega, fueron atraídos por el intelectualismo griego. Los judíos eran invitados por los líderes de Grecia a ir y a estudiar. Alejandría, Grecia era el centro de la educación. De él salían los hombres más sabios, los filósofos. Existía un intelectualismo que no era la enseñanza de Dios, pero porque era tan vistoso, porque era tan exitoso, Ptolomeo I empezó a influenciar en los judíos y los empezó a invitar a los jóvenes más prominentes que vengan desde Judea a estudiar en Alejandría, en los grandes centros de estudio. Dicho sea de paso, los grandes centros de estudio que se habían levantado en Alejandría eran en medio de la ciudad, entre paredes, con maestros que conocían mucho, que filosofaban, que exhortaban a la gente a depender del intelectualismo. Y estos jóvenes virtuosos, los judíos, los líderes judíos, escogían entre los más talentosos del pueblo y los mandaban allá, al extranjero, a un pueblo pagano, Alejandría, a estudiar para que después, a su vez, ellos regresaran y enseñasen todo lo que aprendieron allá en Alejandría, de Grecia, de los filósofos, y vengan y lo enseñen a los jóvenes que no tenían la oportunidad de ir a Alejandría. Los jóvenes judíos de ese tiempo y todos los líderes y los que iban y estudiaban estaban entusiasmados. Estaban muy entusiasmados con el nuevo pensamiento, pues la influencia no tenía que ver solamente en lo interior, sino que se vio en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de llevar su educación. Y ellos estaban muy entusiasmados con la idea de helenizar al pueblo judío. Así que hasta tuvieron una idea genial. Invitaron a algunos sabios, algunos líderes judíos hacia Alejandría. Eran 74 exactamente y los invitaron a hacer una traducción del hebreo al griego de su oráculo sagrado, de los escritos hebreos, de su Biblia. Dice una cita de historia. Uno de los reyes Ptolomeos comisionó estratégicamente a un gran número de rabinos, le vuelvo a decir, eran 74 rabinos, eruditos, para que fueran a Alejandría y tradujeran el Antiguo Testamento al idioma griego. La versión de Biblia que hoy conocemos como la Septuaginta, que eran los oráculos sagrados del pueblo judío. Con esta obra, se buscó de que estos eruditos judíos, como dice la cita, se mezclaran con los pensamientos, se mezclaran con las ideas, se mezclaran con toda esta cultura griega y pasaron mucho tiempo, pero mucho tiempo en Alejandría, traduciendo los oráculos sagrados. Y de esta manera Grecia iba influenciando cada vez más y cada vez más sobre el pueblo judío. Hablemos un poco de la influencia económica. Mire cuál fue la influencia económica que ejerció Grecia sobre el pueblo judío. Y vamos a ver, nosotros recordamos que los sacerdotes judíos se habían vuelto gente rica, gente opulenta, gente además corrupta.
Se llenaban los bolsillos con las ofrendas del pueblo y a consta del pueblo se habían hecho ricos. Así que al ver la influencia de Grecia y al ver los resultados de esta nación, habían puesto como propósito, al permitir de que esta nación influenciara en el pueblo judío, hacerse más ricos de lo que aún eran. Y debido a que los sacerdotes le importaba más el dinero y lo material que la moral y los principios del pueblo hebreo, ellos dejaron con mucha libertad que la influencia griega entre con mucha fuerza dentro del pueblo judío. Los sacerdotes que habían sido puestos para liderar al pueblo de Dios, al ver la influencia griega y al ver que esto favorecía a sus fines de opulencia y de enriquecerse, no pusieron resistencia a una influencia pagana que terminaría cambiando por completo los principios de su nación. Ptolomeo I escogió a un judío para que sea el jefe de los recaudadores de impuestos, que abarcaba desde Fenicia hasta las fronteras mismas de Egipto. Este recaudador de impuestos, que era judío, contrató a sus mismos compatriotas, hombres judíos, para que lo ayudaran en esta obra. Y esto resultó en una maldición, porque los compatriotas judíos empezaron a hacerse cada vez más ricos y cada vez más ricos. Y ellos todo el dinero que lo ganaban iban y lo invertían en Judea. Así que Judea, de ser un pueblo común, sencillo, hasta a veces mucha gente pobre, terminó siendo un pueblo rico, donde había mucha inversión, donde había mucho dinero. Y esto empezó a cambiar el estilo de vida del pueblo judío, que el Señor tenía el propósito que sea un pueblo humilde. Las modas de Grecia invadieron Judea. La cultura de Grecia invadió Judea. La forma de vestir cambió. Todo empezó a influenciar sobre el pueblo judío. Lo que antes era un pueblo sencillo, lo que antes era un pueblo que dependía más de Dios, un pueblo agrícola, se empezó a convertir en un pueblo de ciudad por la influencia ahora de la economía. Y empezó a cambiar en todo sentido su manera de ser y de pensar. Dice una cita de la historia. Este escritor dice lo siguiente: los gustos judíos se volvieron más refinados. Los gustos judíos se volvieron más refinados. Se interesaron en artes menos prácticas, en especial en la pintura. Volvieron sus casas más hermosas, su ropa copió la moda de los griegos. Su ropa copió la moda de los griegos. Perdieron los sencillos hábitos, perdieron las sencillas costumbres de los judíos, que habían sido diseñadas para mantener su fidelidad a Dios. Grecia iba influenciando cada vez más y cada vez más sobre los judíos. No se postraron sobre ídolos físicos, pero se postraron bajo la cultura de Grecia. El aumento del interés por la filosofía y por las ideas y por todo eso nuevo que Grecia estaba presentando para el pueblo judío, hizo que disminuyera el aprecio por las leyes judías, por sus costumbres que el Señor les había dado para que los preparase para
una nueva generación, una generación que tendría a alumbrar, que tendría a hacer luz a todas las naciones paganas. Ellos empezaron a creer que quizás todo lo que le estaba dando, todo lo que estaban recibiendo era una bendición. Y así empezaron a creerlo. Vamos a ver un poco más cómo la educación griega empezó a influenciar sobre el pueblo judío. Cómo el diablo a través de la educación terminó por menoscabar los pocos principios ya que quedaban dentro del pueblo del Señor. Algunos líderes judíos liberales que estaban emocionados con la influencia griega, no tuvieron una mejor idea para ellos que influenciar totalmente a los judíos por medio de la educación. Porque saben, mis hermanos, que si nosotros queremos influenciar a un pueblo, a una familia, a una iglesia, se debería empezar por los niños y por los jóvenes, porque ellos son los líderes del mañana. Eso es lo que siempre hemos escuchado y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Por eso el diablo, sabiendo esto, guió a líderes inescrupulosos que estaban emocionados por esta cultura pagana e influenció en estos líderes para que a su vez ellos influenciaran en la educación sencilla y silvestre de los judíos con una falsa educación griega. ¿Sabe? Los griegos ponían mucha relevancia dentro de su educación en los deportes. Ellos creían mucho que los deportes deberían cumplir una parte muy, pero muy importante dentro de la educación. Los judíos, copiando el método educacional de Grecia, incorporaron los deportes, las luchas y los concursos en las escuelas judías. Un sumo sacerdote, Jasón, él mandó construir un gimnasio al estilo de Grecia dentro del mismo pueblo de Dios, muy cerca del templo, donde invitó a la juventud judía para que practicaran los deportes griegos. No contento con eso, contrató maestros griegos especializados en juegos y en deportes de esa nación para que vengan e instruyan al pueblo judío, a los jóvenes y a los niños en su filosofía y en su deporte. Y los judíos, en su general los jóvenes y los que estaban de más edad, empezaron a ver en esto, que esto era una bendición. Era la gran bendición del Señor para su pueblo especial. Los deportes y los juegos, tristemente, y lo digo con tristeza, el diablo ha sembrado la misma semilla de hoy en las escuelas del mundo. Y tristemente ha sembrado la misma semilla en las escuelas de los que se hacen llamar su pueblo, en las escuelas adventistas. Los deportes y los juegos que vienen de Grecia, que fue lo que utilizó el diablo para terminar de influenciar al pueblo judío, hoy repitió su plan, su estrategia para destruir al pueblo judío. Hoy la gente dice los tiempos han cambiado. Antes eso venía directamente de Grecia. Antes eso era practicar esas ideas como los griegos. Hoy los tiempos han cambiado.
Veamos qué es lo que dice la sierva de Dios en cuanto a estas prácticas de los deportes dentro de los colegios adventistas, dentro de las iglesias adventistas. Mire lo que dice la inspiración, mire lo que escribió la sierva de Dios. En el libro La Educación Cristiana, en la página 420, La Educación Cristiana, página 420, dice: Cristo era el gran educador para la vida presente. Cristo era el gran educador para la vida presente y futura. No he podido hallar ningún caso que indique que haya enseñado a sus discípulos a entregarse a la diversión del fútbol o pérdidas o partidas de pugilato con el fin de hacer ejercicio. Miren lo que dice la sierva de Dios, que Cristo era el gran educador para esta vida, para la vida presente y la vida futura. Y ella dice: no he podido encontrar ningún caso que indique que Cristo aprobara tales deportes. Para los defensores de aquellos que dicen que sí, el Señor aprueba estos deportes, ¿por qué razón Cristo, nuestro modelo en perfección, no se tomó el tiempo para practicar estos deportes? El ejemplo de Cristo fue muy distinto. Fue muy distinto. Él es nuestro ejemplo en el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Él es nuestro ejemplo en el desarrollo integral. Y no vemos que Él haya practicado ningún deporte de su época. Oh, mis hermanos, para los que no conocen, piensan que en el tiempo de Cristo no había deporte. En el tiempo de Cristo, Cristo apareció justo cuando la influencia griega había llegado al tope dentro del pueblo judío. Léalo en el libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo Días de conflicto, cómo los jóvenes de la época de Cristo lo invitaban a practicar los juegos y los deportes de su época, y él siempre rechazó eso. Él es nuestro ejemplo, y si él es nuestro ejemplo, deberíamos imitar lo que él hizo. Una cita más. En el Comentario Bíblico Adventista, en el volumen 5 y en la página 695, dice: Jesús participó del mejor tipo de ejercicio. Jesús participó del mejor tipo de ejercicio. El ejercicio útil, que tiene la virtud de impartir verdadera fuerza física y desarrollar plenamente las facultades. Estas actividades en la carpintería lo prepararon para llevar su porción de las cargas de la vida. Así se benefició y fue una bendición para otros. Mire cómo la sierva del Señor dice que Jesús sí hizo ejercicio, pero hizo ejercicio útil, que lo preparaba para llevar las cargas de la vida. Vamos a una cita más. En el Hogar Cristiano, en la página 459. El Hogar Cristiano, página 459. La vida de Jesús rebosaba de laboriosidad, y él hacía ejercicio al cumplir sus variadas tareas en armonía con el desarrollo de su fuerza física. Al hacer el trabajo que le era asignado, no tenía tiempo para entregarse a diversiones excitantes e inútiles. Mire qué es lo que dice la sierva del Señor. Jesús no tenía tiempo para entregarse a diversiones excitantes e inútiles. Él no hacía el deporte de lo que se hace hoy en día. Él trabajaba en la carpintería. Él hacía un trabajo útil. Él caminaba dentro de su ministerio. Siempre se le encuentra en los evangelios que decía que caminaba de lugar en lugar. Uno de los mejores ejercicios, porque esa caminata no lo hacía como un simple ejercicio que hace la gente hoy de salir a caminar. Él caminaba mucho.
para ir y sanar a los dolientes, rescatar a los afligidos, dar palabras de consuelo. Jesús en su ejemplo mostró que la facultad física es importante y que debemos desarrollarla, pero no con prácticas inútiles y excitantes. Veamos el ejemplo de quien fue uno de los mejores discípulos de Cristo, el apóstol Pablo. Y leamos la cita en el libro Hechos de los Apóstoles, página 284. Hechos de los Apóstoles, página 284. Dice, Pablo deseaba enseñar a los ministros. Pablo deseaba enseñar a los ministros jóvenes que uno, trabajando con sus manos y poniendo en ejercicio sus músculos y tendones, se fortalecerían para soportar las faenas y las privaciones que los aguardaban en el campo evangélico. Mire cómo el apóstol Pablo, para preparar a los jóvenes, para que estén listos de hacer esa obra evangélica, les decía y lo enseñaba. Por ejemplo, de que el trabajo físico, el trabajo manual, en las áreas de la carpintería, de la agricultura, en cualquier área que ponga o nos ponga en contacto con un trabajo útil, nos prepara también para el trabajo evangélico. Y el apóstol Pablo demostró ser un fiel seguidor de Cristo al poner esto en práctica. En el año de 1869, la sierva del Señor escribió un testimonio especial de amonestación para la juventud, en referencia a los peligros y a la destrucción que puede causar en los jóvenes y en todos aquellos que practican estos ejercicios, estos deportes griegos. En el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 2 y en la página 260, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 260, la sierva del Señor dice lo siguiente: Dios lo contempla y siente pena por usted y por todos los jóvenes que se dedican con tanto entusiasmo a juegos pueriles, es decir, a juegos de niños, y que malgastan el tiempo tan corto y precioso en cosas que no tienen valor. Dios lo contempla, dice, y siente pena de aquellos jóvenes que se dedican con tanto entusiasmo a juegos de niños. Esta cita es precisa en decir que los juegos que hoy se practican, jóvenes y adultos, son para los niños. Y de manera semejante como la leche materna, los que crecen dejan la leche materna. Jóvenes y hombres de más avanzada edad, cuando crecen, deberían dejar esos juegos que son especialmente útiles y provechosos para los niños. La sierva de Dios nos muestra por qué es peligroso practicar tales deportes en la siguiente cita. Testimonios para la Iglesia en la página 439. Mire cómo la sierva de Dios dice que el practicar esto nos afecta de forma negativa. Los jóvenes generalmente se comportan como si ellos hubieran sido puestos en el mundo con el único fin de conseguir diversión personal, para ser satisfechos con una ininterrumpida sucesión de actividades que entusiasman y estimulan. Insisten en que necesitan algo para avivar y divertir la mente. Vi que había placer en el trabajo y satisfacción
en la búsqueda de una vida de utilidad. Dice la siguiente cita, la educación cristiana, página 322. Los alumnos deben salir de nuestras escuelas dotados de eficiencia cabal. Es esencial el estudio diligente, pero también lo es el trabajo arduo y laborioso. El juego no es esencial. El dedicar las facultades físicas o la diversión a la diversión no es muy favorable para tener una mente bien equilibrada. El deseo de obtener la supremacía sobre el equipo rival fortalece el egoísmo, y el temor inherente de ser considerado inferior anima al espíritu de aquellos que participan en estos deportes a entrar en una competencia, a exhibirse a sí mismo. Y esto va en contra de los principios de Cristo. Cristo, cada vez que lo querían enaltecer, cada vez que lo querían poner en alto, Él desaparecía. Estos deportes tienen como objetivo propagar el egoísmo y la exhibición del ser humano, cuando el Señor tiene el propósito de implantar dentro de sus verdaderos hijos lo que dice la sierva de Dios: el amor abnegado. El amor abnegado. Ahora, muchos dicen: yo no lo practico, solo lo veo. La sierva del Señor también condena no solamente al que lo practica, sino al espectador, al que participa mirando u oyendo estos deportes griegos que no son sino una maldición. Lo fue para el pueblo judío, lo es para la sociedad de hoy, y es más aún una maldición para las iglesias y las escuelas del pueblo adventista del séptimo día. Mire qué es lo que dice la sierva del Señor de aquellos espectadores que participan mirando de estos juegos. Dice en esta cita: mientras unos estaban participando en el juego de cricket y otros presenciando el juego, Satanás estaba jugando el juego de la vida por sus almas. Por esto decidimos ubicar nuestras escuelas donde los estudiantes no pudieran ver los torneos de cricket y las carreras de caballos. Mire, la sierva del Señor dice que tanto el que participa como el espectador son culpables de apostasía y están siguiendo los propósitos de Satanás. Por eso es que la sierva de Dios dice que las escuelas las alejaron de las ciudades, porque mientras ellos jugaban y los otros miraban, Satanás jugaba el juego de la vida, y tristemente está ganando el juego de la vida para muchos que practican y observan tales deportes. A continuación quiero ponerle una corta lista de todos los juegos que condena la sierva del Señor. Y digo la sierva del Señor porque ella escribió los libros, pero nosotros conocemos que fue el mismo Espíritu Santo quien guió a su sierva para que escribiera lo que condena la santa palabra del Señor. Y dice: las carreras de bicicletas, las carreras de caballos, el fútbol americano, el boxeo, el béisbol, el cricket, el tenis, incluso el tenis. De estas dos últimas disciplinas, del cricket y el tenis, leamos cómo se refiere la sierva de Dios a estas dos últimas disciplinas. Y vamos a ver que aunque aparentemente el tenis, que es un juego menos agresivo, yo no me imagino a Jesús o a sus discípulos jugando fútbol americano, golpeándose entre ellos. Muchos dicen: no, pero el tenis es mucho más elegante, es un deporte de la realeza. Mire cómo la sierva del Señor se refiere a tales prácticas. En el libro La Educación, en la página 357. El libro La Educación, página 357. Dice: me fueron presentadas estos deportes, usted lea toda la cita, como una especie de idolatría, como los ídolos de las naciones.
como los ídolos de las naciones. Mis hermanos, de esta manera, con estos juegos, con estos deportes, Grecia influenció a los judíos y su influencia repercute hasta nuestros días. Y de la misma manera que lo hizo en la antigüedad, lo está haciendo hoy. ¿Saben? Los judíos tenían un signo característico, que era la circuncisión. Y cuando ellos iban a los gimnasios griegos, donde era un monumento a la idolatría de sí mismo, porque ellos hacían esos juegos desnudos, se les reconocía a los judíos por la circuncisión. Y dice la historia que ellos empezaron a hacerse una especie de práctica, una especie de operación para que no se le note la circuncisión y pasen desapercibidos entre los griegos o que sean confundidos como los mismos griegos. La misma señal distintiva que el Señor le había dado para que se diferenciaran, terminó para ellos siendo una vergüenza. Todos estos deportes, toda esta educación, toda esta economía griega terminó aumentando el interés del pueblo judío, de los jóvenes, sobre toda esta educación y filosofía griega, pero disminuyó las leyes judías y las costumbres judías. Ellos empezaron a creer que toda la filosofía griega, el éxito griego, todo lo que veían era la bendición de Dios. Era una bendición que el Señor le daba para su pueblo. Leamos la siguiente cita. Leamos la siguiente cita. Se preguntaban, dicen los judíos, si las enseñanzas del judaísmo estaban en realidad correctas. Podían ver que sus creencias antiguas estaban en conflicto con el razonamiento griego. Aún más, los griegos eran tan exitosos. ¿No podrían ser la bendición de Dios que ellos fueran tan beneficiosos a la economía judía? Gradualmente reemplazaron la definición divina sobre éxito con ideas griegas. Comenzaron a preguntarse si realmente Dios exigía abnegación. Cambiaron la definición de éxito que Dios le dio a su pueblo con la definición de éxito griego. La definición de éxito que Dios le dio a su pueblo tendría que ver principalmente o en primer lugar con lo espiritual, con los hábitos correctos, con ser firmes en los principios. Yo creo que el tener dinero o tener cosas materiales no es malo. La Biblia dice que es la raíz de todos los males. Pero el Señor puso gente de dinero para que puedan ayudar a los pobres. Dice que el amor al dinero es la raíz de los males, no precisamente el dinero. Porque el Señor puso como definición de éxito el éxito espiritual, el éxito de principios, de jóvenes fuertes. Ese era el éxito de Dios. Pero el éxito griego tendría que ver con lo material, con la exaltación. Y empezaron a creer y empezaron a preguntarse, al fin y al cabo creo que Dios no pide abnegación de nosotros. Cultura griega. Los influenciaron y dejaron el principio básico del crecimiento del cristianismo, que es la abnegación. Por eso, usted y yo hemos sido influenciados con tanta filosofía griega que repercute hasta hoy, que creemos que la abnegación es mala, que no queremos que nuestros hijos y familiares sufran y hemos rechazado el principio de abnegación que Dios quería para su pueblo.
Lo hemos rechazado, al igual que el pueblo judío. El diablo nos tendió una trampa y nosotros hemos caído en su trampa, rechazando los principios que el Señor quería. Comenzaron a preguntarse si realmente Dios exigía abnegación. Las escuelas rabínicas de los judíos continuaban operando, pero cuando los rabinos entrenados en Alejandría llegaron, empezaron a cambiar todo el modelo de educación. Cada vez menos estudiaba la Biblia. Cada vez se ponía más la razón de los hombres, el intelectualismo, el recordar valía más que el razonar. Era exalzado más el lujo, las riquezas. Se metió dentro de la escuela de los judíos los deportes, los juegos. La motivación mundana reemplazó el servicio por la causa de Dios y se empezó a estudiar la Biblia año tras año, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. El pueblo judío se iba alejando de los principios educacionales que Dios le había dado. Y en medio de los padres judíos empezó a creerse una frase, un dicho. Vamos a leerlo. Mire, dice, un niño de 5 años, un niño judío de 5 años debe estudiar la Biblia. A los 10 debe estudiar el Mishnah. El Mishnah era el comentario de la Biblia. Y a los 15 el Gemara. Y el Gemara era el comentario del Mishnah. Esto era lo que se creía en el tiempo cuando los griegos influenciaron a los judíos. Los alejaron cada vez más y más del único libro que podía rescatarlos. Se exaltó más al hombre y se dejó de lado a Dios. El graduado, el que estudiaba, era exaltado. El no educado era despreciado. Aumentaron las ceremonias, pero decayó la devoción y la espiritualidad. La sierva del Señor dice, después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron iglesias, sinagogas, en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de justicia juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron durante el cautiverio. Muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Se conformaban a las prácticas de los idólatras. Mire, los judíos, no podemos negarlo, tenían buena voluntad de establecer iglesias, instruirlos con los principios y las leyes judías, pero habían estado tanto tiempo siendo influenciados por la cultura griega que ni ellos mismos se dieron cuenta de esto. Ni ellos mismos se dieron cuenta de esto. Había un movimiento de los liberales que intentaron de todas formas de meter estas ideas, y estaban los fieles, los ortodoxos, que los acusaban a los liberales de querer paganizar al pueblo judío. Y los liberales acusaban a los ortodoxos de estar en contra del desarrollo de una mejor nación. Esto causó que estos dos movimientos estuvieran en una lucha acérrima para el poder y el control político de la nación judía. El pueblo tomó el bando medio. No se querían apartar tanto como los liberales, pero tampoco querían ser muy estrictos como los ortodoxos. Y empezaron a mezclar todas estas prácticas. Dice una cita más en el Deseo de todas las gentes, en la página 25. Deseo de todas las gentes, página 25. Al apartarse los judíos de Dios,
La fe se había empañado, se había oscurecido, se había ensuciado y la esperanza casi había dejado de iluminar el futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. La falsa educación penetró tanto en el pueblo judío, entró con tantas raíces en el pueblo de Dios. Este fue el tiempo en que Cristo apareció. Cuando el pueblo judío había llegado al colmo y al límite de la influencia pagana y no se habían dado cuenta. Y Cristo tuvo que hacer un ministerio dentro de esta influencia, que fue tan pero tan fuerte que ni aún Cristo, que fue en esta tierra la gloria misma del Padre, pudo sacarle esa falsa educación, esas ideas griegas que tenían grabadas, enraizadas y sembradas en la mente de los líderes judíos y del pueblo. Por eso la sierva del Señor dice en esta cita final del deseo de toda la gente, página 267. Cristo en el Sermón del Monte, cuando todo el pueblo esperaba que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores, todos los corazones palpitaban con orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como un pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Mis hermanos, Cristo entendía y sabía, y lo vamos a estudiar. Cristo sabía que su pueblo estaba mezclado con una falsa educación, que se había mezclado con un pueblo pagano por medio de educación, de economía, de deportes. Todo se había metido en su pueblo, que él quería sacudirlos y limpiarlos de esa falsa educación. Pero mis hermanos, qué tristeza sintió el cielo cuando fue tan difícil, fue imposible rescatar un pueblo cuando la falsa educación se había sembrado en su corazón y en su mente. Que todo el pueblo terminó rechazando al que podía ser su Salvador. San Juan capítulo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es triste la historia del pueblo judío, que por dejar que la influencia griega penetre en el seno del pueblo judío, terminaron rechazando a Jesús, el Hijo de Dios. Mis hermanos, la historia se está volviendo a repetir, porque el pueblo de Dios final, la iglesia adventista del séptimo día, se ha dejado influenciar de tal manera con ideas griegas, con deportes griegos, con educación griega, con cultura griega, con pensamiento y filosofía griega, que está menoscabando y ha menoscabado los principios de verdadera educación. Hoy vemos que cada escuela adventista tiene un gimnasio para practicar deportes griegos y tristemente hasta las iglesias adventistas del séptimo día, los sábados de noche, participan de los deportes y los juegos que llevaron a la ruina al pueblo de Dios. Dios tenga misericordia de su pueblo y haga brillar su luz en nuestro corazón para que todo dirigente de iglesia, para que todo anciano, para que todo pastor preste atención a la experiencia del pueblo de Israel, porque esto fue escrito como ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. No vaya a ser que tu familia, que tus hijos, que tú mismo y que tu iglesia cumplan
tengan el mismo fin que tuvo el pueblo de Israel. Mis hermanos, pero Dios tiene su remanente y tendrá un pueblo, una minoría que se mantendrá firme de parte de la verdad, con los principios, con la verdadera educación que el Señor le ha dado a su pueblo. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Que el Señor te guarde y que te dé la valentía y el poder para que en medio de este tiempo de corrupción y de apostasía, tú te pongas de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Si tú quieres recibir más información acerca de estos temas, llama a los números que aparecen en pantalla y estaremos gustosos en responderte. Que el Señor te bendiga y te acompañe es mi deseo y mi oración. Que el Señor te guarde.